Padre Celestial, gracias, Señor Dios, por tu presencia en medio nuestro. Gracias por tu ayuda, por tu perdón, Señor Dios, por tu amor. Tu amor es inagotable, Padre. Todos los días, Padre Celestial, muestras tu amor para con nosotros, Señor Dios, que aun siendo pecadores, Padre Eterno, Dios nos recuerda de que Cristo murió por nosotros. Gracias por aquello. Gracias también porque únicamente por los méritos de Cristo es que nosotros podemos estar aquí en comunión como hermanos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Dios, porque en comunión como hermanos también podemos gozar de tu presencia, Señor Dios, cada domingo, cada día jueves, cada día lunes, Señor Dios, cada día sábado, Padre. Gracias por aquello, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Señor, en este tiempo, Padre Celestial, yo quisiera pedirle que usted sea guiándome, fortaleciéndome, Padre, para poder también entregar la clase del día de hoy, Señor. Estaremos viendo primero de Juan. Ayúdame, Señor Dios, ayuda a cada uno de mis hermanos también, Señor Dios, para que pueda atesorar estas verdades, Señor Dios, que puedan también ahí aplicarla al tiempo de lectura de primera Juan, Señor Dios, que puedan tener mayor claridad, podamos, Señor Dios, tener mayor claridad en relación a lo que es este hermoso libro, Señor Dios, esta hermosa epístola, Padre, de primera Juan. Guíanos, Padre Celestial, ayúdanos, Padre Eterno Dios, queremos honrarte en este tiempo de la clase. Padre, todo esto te lo pido, Señor Dios, y te agradezco por lo que harás. En el glorioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Ahí sí están grabando la clase, yo creo que sí, ya debiese estarse grabando, de seguro. Voy a compartirles el PowerPoint de primera de Juan. Así que ese va a ser. Bueno, usted sabe, los días jueves estamos teniendo ya una seguidilla de estudios también en cada versículo de primera Juan. Así que probablemente la clase del día de hoy le va a recordar lo que fue la primera clase que nosotros tuvimos de primera Juan. Si es que ya lo ha olvidado, va a ser de refresco a la memoria, que no estuvo ese día jueves, ahora le va a ir bastante a tener ahí un panorama aproximado de lo que es también primera Juan. Así que ahí vamos a entrar ahora. El título de primera Juan siempre ha sido el mismo, no ha cambiado, no se refuta lo relacionado a lo que es este título de primera Juan, así que es el que siempre ha llevado, desde la iglesia primitiva, desde el tiempo de la escritura, ha sido ahí primera Juan. Esta primera epístola, hermanos, es la primera y más grande en una serie de 3 epístolas que lleva el nombre del apóstol Juan. Debido a que la carta no identifica a la iglesia, lugar o individuo específico a quien fue enviada, su clasificación es la de una epístola general. Eso, bueno, lo señalo porque si usted se da cuenta, aquí no existe un lugar geográfico específico en el cual se dirige Juan, como Pablo que se dirige a los colosenses, a los filipenses, a los tesalonicenses. Ahí siempre cuando hay una apertura dentro de lo que es su epístola, está lo que es también los receptores, los recipientes de su epístola. En el caso de primera Juan no es así. No hay señales dentro de la carta que nos digan quiénes son los receptores. Lo que sí sabemos es que son hermanos en la fe. Por lo tanto, es considerada esta epístola una epístola universal, una epístola general, porque también ahí abarca también a toda la hermandad que está ubicada en cualquier sector geográfico. Aunque primera Juan no exhibe algunas de las características generales de una epístola común de ese entonces, su tono íntimo y contenido indican que el término epístola aún se aplica a ella, ¿sí? Bueno, se le señala como epístola porque ahí hay un tono que es bien cercano. Él se dirige también ahí a los que le escuchan como hijitos, tiene un vocabulario también muy familiar. Es por eso que al ver esa familiaridad en la expresión del apóstol Juan a los hermanos, se puede ver también ahí lo que es esta epístola, y puede darse ese título también como epístola del apóstol Juan, una carta también ahí a ellos que les entrega personalmente. Sí, bueno, autor y fecha. Ya yo creo que está caído de cajón que el autor es Juan. Señalo esta información porque también personas señalan de que es otro el Juan que la escribe, pero bueno, esto nos va a ayudar ahí a tener también
más argumentos en relación a la autoría de Juan. Y bueno, el párrafo ahí dice que la epístola no identifica al autor, pero el testimonio fuerte, consecuente y más antiguo de la iglesia se le asigna a Juan el discípulo y apóstol. Sí, eso es Lucas capítulo 6, versículo 13. Si usted va allá a Lucas 6, 13, va a notar también aquí características de lo que es Juan. Lucas capítulo 6, versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquí hay discípulos y aquí estos discípulos son los apóstoles. ¿Sí? 14. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Bueno, ahí aparece Juan en esta lista, hermanos, de Lucas, capítulo 6, y es el Juan, el escritor de esta epístola. ¿Sí? Bueno, este anonimato fuertemente afirma la identificación por parte de la iglesia primitiva de la epístola con Juan el apóstol, ya que solo alguien con el estatus bien conocido y prominente de Juan como apóstol hubiera podido escribir con tal autoridad, esperando obediencia completa de sus lectores, sin identificarse a sí mismo claramente. Él era bien conocido por los lectores y de esta manera no tuvo que mencionar su nombre, ¿sí? Como hubo este cuestionamiento, existe este cuestionamiento también de lo que es la alta crítica en relación a quién escribió esta carta, es bastante claro que Juan no tenía por qué presentarse a los hermanos que recibían esta carta porque ellos le conocían, hermanos. Le conocían muy bien a él, de hecho lo reconocían también como un apóstol. Por lo tanto, él no tenía por qué dar una presentación con su nombre para aquellos que iban a recibir esta carta. Y eso es lo que reafirma también que esto había sido escrito también por Juan y por esa cercanía que tenía con estos hermanos que ya lo conocían como apóstol. ¿Sí? Así que las personas después, ya con un tiempo más de 1500 años, hermano, comenzaron ya ahí a tener un cuestionamiento respecto a lo que es esta epístola, porque dentro de lo que es la carta no aparece el nombre de Juan. Eso igual, si usted la lee, se va a dar cuenta que no está el nombre de Juan, pero ya hay un testimonio bastante fuerte de la iglesia primitiva y otros testimonios también respecto también a aquellos que le conocieron. Bueno, él era bien conocido por los lectores y de esta manera no tuvo que mencionar su nombre. Juan y Santiago, su hermano mayor, ¿sí?, eran conocidos como los hijos de Zebedeo. Esto es Mateo capítulo 10, del 2 al 4. A quienes Jesús dio el nombre de hijos del trueno, ¿sí? Aquí solamente lo señalo a modo de lo que es este autor y fecha, porque cuando tocamos el tema del autor, tocamos parte de la biografía también del escritor. Y dentro de este punto podemos darnos cuenta de que Juan era uno de los hijos del trueno. De hecho, ese nombre también que les puso el Señor Jesucristo, Cristo les puso a ellos ese nombre, era también característico por lo que es, o más que todo, mostraba las características del apóstol Juan y de Santiago, eran bastante explosivos, bastante fuertes en un tiempo determinado, porque después ya hay un cambio por el encuentro con el Señor Jesús. ¿Sí? Bueno, Juan es un hijo del trueno, como lo tituló así el Señor Jesús. Juan era uno de los 3 asociados más íntimos de Jesús, junto con Pedro y Jacobo. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo fue al monte de la transfiguración? Estaba Pedro, estaba Jacobo también ahí, y también estuvo Juan. Así que siempre es bien reconocido el apóstol Pedro, que está ahí en presencia de lo que es parte de la gloria de Cristo en el monte de la transfiguración, pero Juan también estaba ahí. Él fue testigo ocular de lo que sucedió en el monte de la transfiguración, así también Jacob. Así que, bueno, ahí podemos ver que se muestra esa intimidad que tenía el Señor Jesucristo con estas 3 personas, siendo una de ellas el apóstol Juan, siendo un testigo ocular y participante del ministerio terrenal
de Jesús. Y eso es clarísimo. Juan, el apóstol Juan, hermanos, fue testigo ocular del ministerio terrenal del Señor Jesús. Bueno, ahí nos van a ayudar los hermanos. Si se pueden, por favor, silenciar. Por favor. Ahí si alguien que controla quizás la consola. No me conté. Gracias, hermano. Ahí ya con eso podemos proseguir. Además de las 3 epístolas, Juan también escribió el 4º evangelio, en el cual se identificó a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba y como el que se reclinó sobre el pecho de Jesús en la última cena. Esos son parte de lo que es estas características de Juan. Él asimismo se llamó el discípulo a quien Jesús amaba, y de seguro que lo hizo, hermanos, porque el Señor Jesucristo se lo dio a conocer, se lo mostró también. De hecho, de seguro el Señor Jesús le dijo que él era el discípulo que él amaba. Y a la vez también, en ese momento de la última cena, el apóstol Juan también con esa cercanía, con esa ternura, y el amor también de amigo, y también en relación a lo que era esta relación que tenía con el Señor Jesús y también con los apóstoles, él estuvo ahí reclinado en el pecho del Señor Jesucristo. Y hay base bíblica para aquello, está en Juan capítulo 13, versículo 23, Juan capítulo 19, versículo 26, Juan capítulo 20, versículo 2, Juan capítulo 21, versículo 7 y el versículo 20. Eso obviamente señalando lo que sucede en la última cena, y también en el que se muestra también este nombre también, o cómo se identificó Juan en relación a que él era el discípulo a quien Jesús amaba. Bueno, este Juan, a quien Jesús amaba, él también escribió el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Así que seguimos hablando del mismo Juan. Bueno, ahora ya vimos lo que es el escritor, el autor, de cierta manera a modo general. Ahora vamos a indagar un poquito en relación a lo que es la fecha del escrito de Primera Juan. ¿Sí? Lo más probable es que Juan compuso esta obra en la última parte del primer siglo. ¿Sí? Y también hay algunos argumentos del por qué pudo haber sido escrita al término de lo que es el primer siglo. La tradición de la Iglesia coherentemente identifica a Juan en su edad avanzada como alguien que estaba viviendo y escribiendo activamente durante este tiempo en Éfeso, en la región de Asia Menor. ¿Sí? El tono de la epístola apoya esta evidencia debido a que el escritor da la fuerte impresión de que es mucho mayor que sus lectores. Ahí, por eso cuando usted ve en Primera Juan, como lo hemos visto también cada jueves, él se dirige también a los hermanos como hijitos, hijitos míos. Más allá de uno ver también lo que es la paternidad, como lo ve en Pablo con Tito y Timoteo, porque él se considera un padre de la fe en relación a lo que es Timoteo y Tito. Ellos son hijos de Pablo en la fe. En el caso de Juan, él les llama hijitos, más allá de lo que es el término que podamos decir que él les compartió el evangelio y que ellos creyeron y son sus hijos espirituales, sino que habla de hijitos como un hombre anciano, como un hombre que muestra esa ternura siendo ya un abuelo, un anciano. ¿Me entienden? Por lo tanto, ese tono también que se ve dentro de la carta en relación también a la avanzada edad como se dirige el apóstol Juan, da también ahí pie y también nos da luz de la fecha aproximada también de la escritura de Primera Juan. ¿Sí? La epístola y el evangelio de Juan reflejan un vocabulario y una manera de expresión similar. De hecho, hermanos, los días jueves hemos tenido muchas, se puede decir, concordancias, o más que todo cuando vemos Primera Juan, vemos también ahí que hay textos que él también tocó dentro de lo que es su evangelio.
Obviamente que en el Evangelio comienza a desenvolverse un poquito más, pero en la epístola como que lo explica más claramente, ¿sí? Por eso que es muy similar la lectura de Primera Juan y nos hace recordar lo que él escribió en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Bueno, porque refleja un vocabulario y una manera de expresión similares, ¿sí? Bueno, tal similitud causa que muchos fechen la escritura de las epístolas de Juan ocurriendo poco después de que compuso su evangelio. Nosotros ya vimos ahí ya lo que es la fecha en los evangelios. Bueno, si usted vio las clases también que vimos de los evangelios, ahí también tocamos la fecha del evangelio de Juan. Y ahora aquí vamos a ver la fecha aproximada de lo que es Primera Juan. Debido a que muchos fechan el evangelio durante la última parte del primer siglo, también prefieren una fecha similar para las epístolas. Debido a que no se hace mención de la persecución bajo Domiciano, la cual comenzó alrededor del 95 después de Cristo, pudo haber sido escrita antes de que eso comenzara. A la luz de dichos factores, una fecha razonable para Primera Juan sería entre el 90 y el 95 después de Cristo, ¿sí? Tome punto de eso. Igual, estos son 4 puntos que toco respecto a lo que es la fecha. Hay muchos más. Yo sé que estos hermanos también que han estudiado arqueología, que tienen también principios de investigación igual profundas en cuanto al tema de la fecha, llegan también a conclusiones similares, pero aquí yo les menciono como lo más general, lo más práctico para nosotros. Yo no soy un experto en esto, pero confío también en las fuentes también ahí que son fuentes piadosas. Así que entre el 90 y el 95 fueron escritas las epístolas de Juan. Y en el caso de esta primera, Juan. ¿Sí? Permítame, voy a cerrar acá. Es muy probable que fue escrita desde Éfeso a las iglesias de Asia Menor, sobre las cuales Juan desempeñaba liderazgo apostólico. Juan, hermanos, estuvo también por un buen tiempo dentro de lo que es Éfeso, ministró en Éfeso. De hecho, él conocía también la iglesia de Éfeso. En el libro de Apocalipsis también él hace también lo que es un escrito a la iglesia de Éfeso. Cristo también lo ocupa para poder también escribir lo relacionado a lo que es las características positivas de la iglesia de Éfeso, y la característica negativa de la iglesia de Éfeso era que había dejado su primer amor. Y de seguro, hermanos, que dentro del marco de lo que es el escrito también hacia la iglesia de Éfeso, Juan también sentía una identificación porque él había trabajado también en Éfeso, él estuvo allí. De hecho, probablemente las iglesias que el mismo Timoteo estuvo también ahí ministrando, fueron también algunas iglesias visitadas por el mismo Juan, probablemente. De hecho, Timoteo era una persona que estuvo ministrando en Éfeso también, y Juan también estuvo en Éfeso. De seguro también se encontró con la hermandad que había sido también ahí corregida por el mismo Timoteo. Bueno, eso es en relación a probabilidades, pero el punto acá que es muy probable que esta epístola fue escrita desde Éfeso a las iglesias de Asia Menor. ¿Sí? Bueno, contexto histórico, hermanos. Vamos a ver aquí el contexto histórico en relación a lo que estaba experimentando Juan y lo que estaba también experimentando la iglesia a la cual Juan también le escribe. Este es Juan, aunque él estaba muy avanzado en edad cuando escribió esta epístola, Juan aún estaba activamente ministrando a iglesias. De hecho, probablemente él tenía más de 90 años, hermanos, 80 y algo, 90, cuando él escribió. Y este párrafo dice de que él estaba muy activo, hermanos, en relación a lo que es escrito. Y eso también da pie, hermanos, al ejemplo también de un hombre de Dios, un siervo de Dios, que aún así vivió una vida incansable en cuanto a lo que es el servicio de la predicación del Evangelio. Juan
fue un apóstol que vio al Señor Jesucristo y que estaba fervientemente luchando, peleando por lo que es el verdadero evangelio. Y es lo que sucede en esta epístola. Y Juan, hermanos, a sus 90 años aproximados, estuvo también con un ministerio fuerte en relación a ello. Y a la vez también un ministerio fuerte de escritura. El evangelio de Juan no es un evangelio simple, hermanos. El evangelio de Juan es un evangelio que él escribió mostrando la divinidad del Señor Jesucristo en gran manera. Algunos debates se ven ahí entre fariseos, saduceos y también Jesucristo, y dentro de esos debates Cristo presenta su divinidad, y esos debates se ven a la luz del Evangelio de Juan. No es fácil la explicación que él entrega dentro del Evangelio de Juan, obviamente siendo inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, escribió esa verdad respecto a la deidad de Cristo. El punto es de que Juan estaba presto, dispuesto a servir a Dios a pesar de su edad, en lo que es la predicación del Evangelio, la defensa del verdadero Evangelio y a la vez también el escrito de uno de los Evangelios. Por tanto, es algo bastante ejemplar, hermanos. Un hombre a esa edad tan activo en el ministerio, hermanos, muy activo. Bueno, él era el único superviviente apostólico que tenía asociación íntima, habiendo sido testigo ocular con Jesús a lo largo de su ministerio terrenal, muerte, resurrección y ascensión. ¿Sí? Bueno, eso detalla también de que ya los otros apóstoles habían muerto, Pedro, Mateo, todos los discípulos apóstoles del Señor Jesucristo ya habían muerto. A su vez, entendemos de que siendo el único apóstol que había sido testigo del ministerio terrenal, de su muerte, resurrección y ascensión, estaba ahí activo. No era como una persona que no se podía llegar, en el sentido de que él no estaba preocupado por las demás iglesias. Sería como, wow, es el único apóstol, es difícil llegar al apóstol, no puedo escuchar al apóstol, no puedo tener cercanía con el apóstol. Eso no es así. De hecho, características gnósticas estaban también ahí rondando y ellos también estaban ahí en búsqueda de lo que es la iluminación, el conocimiento y obviamente algo oculto que solamente algunos podían ver. Pero la realidad del evangelio verdadero no es así. Y yo lo doy a modo de ejemplo en relación a uno de los apóstoles que estuvo con el Señor Jesucristo, que pudo palpar el evangelio realmente, literalmente, porque Cristo es el evangelio y él estaba accesible a la hermandad. Es por eso que muestra tanta ternura y es por eso que a su edad incluso estaba dispuesto a seguir ministrando, dispuesto a seguir predicando el evangelio, dispuesto a seguir escribiendo. ¿Sí? Por lo tanto, él activamente, siendo un testigo ocular, estaba presto también a todos y no estaba oculto a nadie. Ya entendemos, sabemos que habían tiempos de persecución y eso obviamente lo hacía estar también ahí un poquito a disposición en relación a lo que podía suceder también en cuanto a su vida. Recuerden que Juan también fue desterrado en Patmos. Patmos era la isla también donde ahí llevaban a los presos y de cierto modo también él ahí desde Patmos fue que recibió la revelación de Jesucristo, el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Y eso porque por causa del evangelio del Señor Jesús no estaba oculto, hermanos. Bueno, ahí cierro ese paréntesis. Simplemente quería hacer también mención respecto a eso, a la edad de Juan, a lo que es también su ministerio fuerte también, activo también estuvo Juan, y también era uno de los apóstoles que había visto al Señor Jesucristo, lo había palpado y estuvo con él, él vio literalmente el evangelio. Es por eso que él se dirige lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, tocante al verbo, es el lo, más allá de lo que es la misma persona del Señor Jesús, él también lo expresa a modo de el evangelio. Ese evangelio, ese los anunciamos. ¿Por qué ahora que vienen otros tipos con otro evangelio? Bueno, esos realmente no son el verdadero evangelio. ¿Sí? Bueno, cierro ahí. Bueno, los padres de la iglesia, por ejemplo, Justino Mártir, Ireneo, estos, bueno, siempre cuando yo voy a fuentes históricas, los señalan como padres de la iglesia.
Yo prefiero utilizar la palabra maestro. Ellos eran maestros de la iglesia. Y dentro de ellos estaba Justino, mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría y Eusebio. Estos hombres indican que después de ese tiempo, Juan vivió en Éfeso, en Asia Menor. Ellos dan detalles históricos respecto a la vida de Juan. Y dentro de lo que es esa vida en Asia Menor, él estaba llevando a cabo un programa evangelístico extensivo, supervisando a muchas de las iglesias que se habían levantado y conduciendo un ministerio escrito extensivo. Por ejemplo, epístolas, evangelio de Juan y Apocalipsis. Así que incluso está el testimonio histórico de que Juan estaba activamente en lo que es un programa evangelístico teniendo esa edad. Tremendo, ¿no? Seguimos avanzando. Un padre de la iglesia, Papías, quien tuvo contacto directo con Juan, lo describió como una voz viva y que permanecía. Por lo tanto, eso también nos hace pensar, hermanos, que en el momento de la predicación de Juan, era un hombre también ahí que presentaba vívidamente lo que es el evangelio, hermanos, porque él había vivido también con aquel que es el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, también Juan, aquí no está dentro de lo que es el PowerPoint, pero Juan también, hermanos, tuvo un discípulo. Y ese discípulo también dio testimonio del apóstol Juan, fue un cercano al apóstol Juan. De hecho, este discípulo recibía personas porque realmente él tenía información directa, una fuente directa respecto a la vida de Juan. Y ese es Policarpo. Policarpo, hermanos, era un discípulo del apóstol Juan, muy piadoso. Si usted puede ver en YouTube ahí la película de Policarpo, es excelente. Él fue martirizado también por la causa del Señor Jesucristo. Y Policarpo incluso se le presenta como en un acto milagroso en el momento de que él era quemado. De hecho, se dice, hermanos, históricamente, no mitológicamente, sino que históricamente, de que en el momento en el que él estaba siendo quemado, derechamente las llamas no querían tocar su cuerpo, no tocaban su cuerpo. Así que tuvieron que ponerle una lanza y matarle. ¿Sí? Bueno, ese hombre que fue martirizado de esa manera, Policarpo, fue un discípulo del apóstol Juan. ¿Sí? Y a modo ahí de recomendación, si usted puede ver su película, está ahí en YouTube, Policarpo, y puede verla, muy buena, presentando también ahí la causa de la muerte de también muchos cristianos, y obviamente eran porque predicaban el evangelio, y uno de ellos es Policarpo. Bien, eso ya es lo que vimos. Esto es en relación a Juan, el contexto histórico también de lo que estaba experimentando Juan, de lo que era el ministerio de Juan, del plan evangelístico de Juan, y testigos también de Juan en relación a su actividad constante. Ahora vamos a pasar a lo que es el contexto de lo que estaban también viviendo los que recibieron esta carta en relación a herejías. Usted sabe que dentro de todo ahí uno va al contenido de Primera Juan y hay bastantes frases respecto a los anticristos. ¿Sí? Hay también una asociación también con lo que es esta agrupación, el gnosticismo. Personas también que negaban la corporalidad de Cristo. Es imposible que Cristo haya venido en carne porque la carne es mala. Y eso era algo de lo que Juan iba a refutar en lo que es su epístola. ¿Sí? Por lo tanto, en el contexto histórico de lo que estaba desenvolviéndose en aquellos que iban a recibir esta epístola, estaba sucediendo lo siguiente. El gnosticismo. El gnosticismo es influenciado por filósofos tales como Platón, promovían un dualismo afirmando que la materia era inherentemente mala y que el espíritu era bueno. Como resultado de esa presuposición, estos falsos maestros, aunque atribuían alguna forma de deidad a Cristo, negaban su verdadera humanidad para preservarlo del mal. ¿Sí? Ellos, de cierta manera, también daban divinidad al Señor Jesucristo, pero para protegerlo respecto a lo que es esa absoluta divinidad, ellos lo que hicieron fue
decir de que era imposible que haya venido en carne porque la carne es mala. Era un espíritu con forma corporal, pero no de carne. Y eso, supuestamente, ellos querían hacerlo con una buena intención de señalar de que Cristo no tuvo pecado por eso, porque no tenía carne. Y bueno, ya sabemos que eso no es así. Por eso es que Juan ahí señala que lo había palpado. De hecho, el mismo Juan, ahora viendo el Evangelio de Juan, se da cuenta usted de que él estuvo recostado en el pecho del Señor Jesucristo. Por lo tanto, estaba en ese pecho corporal, era parte del cuerpo del Señor Jesús, y él estuvo ahí. No era una aparición. Él no tocaba a Jesucristo y se desvanecía su mano por entre medio de lo que es la aparición de Jesucristo, no, sino que derechamente, hermanos, Juan estuvo con él, palpó también al Señor Jesucristo, estuvo recostado en el pecho del Señor Jesucristo, comió con él, porque lo vio comer, y de seguro también ahí lo vio en sufrimiento en relación a la cruz. Y esto lo agrego yo, hermanos, porque realmente es imposible que el Señor Jesucristo haya fingido los dolores de la cruz. Es imposible que el Señor Jesucristo haya fingido los dolores de los latigazos y haya fingido el dolor también de la corona de espinas que fue puesta en su cabeza. Él sintió dolor porque estaba en cuerpo. Dios se hizo carne. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Estaba desde el principio con Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y estos hombres lo que estaban haciendo era negar la corporalidad de Cristo, esa corporalidad que los apóstoles creían absolutamente que así había sido porque ellos estuvieron con él. Ellos estuvieron con él. Bueno, ellos también decían tener conocimiento elevado, una verdad más alta conocida únicamente por aquellos que estaban en las cosas profundas. Y estos tipos ya son un poquito, podamos decir, no sé, casi como estos tipos mágicos. Yo puedo encontrar tal piedra filosofal y de esta manera poder yo ahí, de cierto modo también ahí beneficiarme de lo que puede proveerme, pero solamente yo, nadie más. Y algunos solamente pueden llegar ahí a acercarse a lo que es como una mente muy egoísta. Y bueno, los gnósticos tenían esa característica. Ellos pensaban que el conocimiento elevado también era únicamente para aquellos que estaban en las cosas profundas, los intelectuales. Solo aquellos que están ahí con lo que es una mentalidad en investigación y a la vez también en estudio profundo por años, son los que pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pero la realidad es que Juan lo refuta en su misma epístola. Él dice que vosotros tenéis la unción del Santo. Y dice que conocemos todas las cosas. ¿En qué sentido conocemos todas las cosas? En el sentido de que ese mismo Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía a la verdad. Hermano Samuel, si nos ayuda, por favor. Gracias, hermano. Y obviamente, hermanos, al tener el Espíritu Santo, nosotros tenemos acceso a la persona de Dios, a lo que Él escribió. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos acceso a la inspiración de ese Espíritu Santo, que son su palabra, nada oculto. Decía todo lo contrario. En lugar de que la revelación divina estuviera de pie como juez sobre las ideas del hombre juzgaban la revelación de Dios. O sea, era la idea de los gnósticos la que realmente juzgaba a la Biblia. Cuando debe ser todo lo contrario. La Biblia es la que juzga nuestras ideas. Y si nuestras ideas están fuera de lo que es la Biblia, deben ser refutadas por la misma palabra de Dios. Sí, bueno, ellos hacían todo lo contrario. Eran sus ideas en relación a la Biblia, y ellos juzgaban la Biblia según sus propias ideas, y es por eso que inventaban males, inventores de males. Bueno, la herejía incluía dos formas básicas. En primer lugar, algunos afirmaban que el cuerpo físico de Jesús no era real, sino solo parecía ser físico, conocido como docetismo, de una palabra griega que quiere decir aparecer.
Juan con fuerza afirmó la realidad física de Jesús al recordarle a sus lectores que él era un testigo ocular de él. Él lo había oído, él lo había visto, él lo había palpado. Jesucristo ha venido en carne. Sí, eso es 1 Juan. Gnosticismo, de acuerdo a la tradición más antigua, Ireneo, otra forma de esta herejía, la cual Juan pudo haber atacado, era guiada por un hombre llamado Cerinto, quien contendía que el Espíritu de Cristo descendió sobre Jesús en su bautismo, pero él lo dejó poco antes de su crucifixión. ¿Sí? O sea, cuando él fue bautizado, ve que desciende el Espíritu Santo. Bueno, ahí desciende Cristo. ¿Me entiende? Y cuando muere, lo deja. Antes de morir, lo deja el Espíritu. Y ahí muere Cristo. No sé si me entienden. Eso es lo que decía este hombre Cerinto. Pero la realidad es que no es así. Bueno, Juan escribió que el Jesús que fue bautizado al principio de su ministerio era la misma persona que fue crucificada en la cruz. Bueno, ya terminando ya con los temas históricos y teológicos, a la luz de las circunstancias de la epístola, el tema general de 1 Juan es otro llamado a los fundamentos de la fe. Bueno, aquí ya saltamos ya, nos separamos un poquito de lo que ya señalamos respecto al gnosticismo, que era una herejía, era una mentira, ¿sí? Y ahora nos volvemos a lo que es también un tema teológico que se toca en Juan, en 1 Juan. A la luz de las circunstancias de la epístola, el tema general de 1 Juan es otro llamado a los fundamentos de la fe o regreso a los principios básicos del cristianismo. Por eso es que dice lo que habéis oído desde el principio. ¿Se acuerdan? Que aparece bastante en 1 Juan. Lo que habéis oído desde el principio. Desde el principio. ¿Qué oyeron desde el principio cuando ellos creyeron al Evangelio? Bueno, el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso realmente es lo que se anuncia. Ese principio debe mantenerte a ti firme, no otros, no los que puede presentar el gnosticismo. ¿Sí? En otro tema teológico expresa la naturaleza absoluta del cristianismo en términos muy simples, términos que son claros y precisos, sin dejar duda alguna de la naturaleza fundamental de esas verdades. ¿Sí? Bueno, obviamente ahí está hablando de que el que es cristiano va a amar, el que es cristiano va a obedecer, el que es cristiano conoce a Dios, el que es cristiano, etcétera. Son verdades prácticas, simples, claras y que no dejan ninguna duda alguna de que la naturaleza fundamental de esas verdades obviamente son porque aquellos que las poseen son cristianos. Bueno, un tono cálido, conversacional y sobre todo amoroso ocurre como un padre teniendo una conversación tierna, íntima con sus hijos. 1 Juan también es pastoral, escrita desde el corazón de un pastor que está preocupado por su congregación. Como un pastor, Juan comunicó a su rebaño algunos principios muy básicos, pero vitalmente esenciales, afianzándolos en los puntos básicos de la fe. Él deseaba que ellos tuvieran gozo con respecto a la certeza de su fe, en lugar de ser turbados por la falsa enseñanza. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Esto os digo para que tengan gozo, para que nos gocemos. Capítulo 1, versículo 4, mientras tanto, mientras el hermano se silencia, buscamos 1 Juan 1:4, dentro de los propósitos por el cual le escribe, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y eso obviamente sale del corazón de un pastor, porque quiere también el bienestar también de la iglesia. ¿Sí? Pero no obstante, el punto de vista del libro no solo es pastoral, sino también polémico. No solo positivo, sino también negativo. Juan refuta a los desertores con sana doctrina, sin exhibir tolerancia alguna hacia aquellos que pervienten la verdad. Por eso cuando él dice que el que peca es del diablo, o sea, ninguna tolerancia. No hay algo de lo cual puede ser, no sé, tibio en lo que es el modo de expresarse de Juan, sino que él lo hace sin exhibir tolerancia alguna a aquellos que pervierten la verdad. Esto es en el caso de falsos maestros, ¿sí? No en el caso de aquellos que creerían en el Evangelio, sino en el caso de falsos maestros. Él los atacaba muy fuertemente.
Pero él llama a aquellos que dejan la verdad falsos profetas. Y estos falsos profetas son los que os engañan. Y estos, además, son anticristos. Así que de esa manera los titula Juan. Él identifica de manera incisiva la fuente definitiva de toda deserción de la sana doctrina como demoníaca. Todos aquellos que desertan, que realmente son falsos maestros, son del diablo, como lo dije anteriormente. La repetición constante de tres temas secundarios refuerza el tema general con respecto a la fidelidad de a los elementos básicos del cristianismo. Felicidad, santidad y seguridad. Toca estos tres temas en general en la epístola, hermanos. Y bueno, ahí está, dentro de todo, con un fin y con un propósito bastante acertado. Se lo presento acá. Al ser fiel a lo básico, sus lectores experimentan estos tres resultados continuamente en la vida de cada uno de ellos. Estos tres factores también revelan el ciclo clave de la verdadera espiritualidad en Primera Juan, ¿sí? Lo que le dije anteriormente, hermanos. Lo relacionado a lo que es felicidad, que lo señala como gozo, santidad y seguridad. Teniendo estos tres elementos, realmente usted y yo somos cristianos. Una creencia apropiada en Jesús produce obediencia a sus mandamientos. Y es así, hermanos. Cada uno de nosotros que hemos creído al Evangelio del Señor Jesucristo, posterior a aquellos vamos a obedecer a aquel que nos salvó, probablemente en grados diferentes, pero sí o sí el Hijo de Dios va a obedecer a Dios. La obediencia se manifiesta en amor a Dios y a otros creyentes, ¿sí? Si usted obedece a Dios, Dios como ama a los creyentes, usted va a amar a aquellos que son amados por Dios. Y lo va a hacer porque Dios se lo dice a usted y usted va a obedecer a Dios. Por lo tanto, obedeciendo a Dios, va a manifestar este amor a Dios y a los creyentes. Cuando estas tres, fe sana, obediencia y amor, operan juntos, resultan en felicidad, santidad y certeza. Constituyen la evidencia, la prueba clave de un verdadero cristiano. Esas son las características, según 1 Juan, de lo que es un verdadero hijo de Dios. ¿Sí? Bueno, eso, hermanos, es hermoso lo que estamos viendo en 1 Juan los días jueves. Estamos cada reunión de oración también ahí llevando estudios también de 1 Juan. Nos han ayudado bastante, hermanos, nos ha dado mucha claridad también. Y también nos ha ayudado a tener discernimiento, hermanos, de aquello que es de Dios, de aquello que no es de Dios, que es un tema también teológico profundo del apóstol Juan. Y realmente, hermanos, eso debiese a nosotros también darnos madurez, llevarnos al crecimiento y a la vez también tener en consideración también nuestro proceder como hijo de Dios y obviamente no imitar aquellas cosas que son de las tinieblas, aquellas cosas que son del maligno, de los anticristos, de aquellas personas que piensan de que tienen el único conocimiento elevado, intelectual, profundo, y obviamente huir de ellos. Eso también lo señalo porque Juan habla tan fuertemente, tan imparcialmente en relación a lo que es eso en su epístola, y lo hace con un fin de protección para la iglesia, no con otro fin. Así que damos gracias a Dios por este tiempo de clase. Ya me pasé por 5 minutos, así que permítame orar para que ya pasemos ahora a lo que corresponde en relación a lo que es la segunda reunión. Oramos a Dios. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por conocer un poco más respecto a lo que es esta primera epístola de Juan, Señor Dios. Gracias, Padre, porque a usted le ha placido, Señor Dios, utilizar al apóstol Juan, Señor Dios, para dejarnos este legado, Señor Dios. Dejarnos esta palabra, Señor Dios. 5 capítulos hermosos que vemos en 1 Juan, Señor Dios. La cual nos confrontan también, Señor Dios, las cuales también nos despiertan, Padre, a lo que es el conocimiento. Nos despiertan también al amar, Señor Dios, a nuestros hermanos. Nos despiertan a obedecer tu palabra, Señor Dios. Nos despiertan, Señor Dios, a vivir una vida como realmente debemos vivir, Señor, como hijos tuyos, Padre. Gracias por 1 Juan, Señor Dios. Gracias también por el legado que ha dejado nuestro hermano también, Señor Dios. Lo veremos en el cielo, al apóstol Juan, Señor Dios. Nos posaremos juntos, Señor Dios, en adoración a tu persona, Padre Celestial. Gracias por el ejemplo también, Señor, de él en relación a su edad, teniendo ya 90 años, más de 90 años, Señor Dios. Él tenía un ministerio
prolífero, fuerte, firme, Señor Dios, abundante en predicación del Evangelio, en escritura, Señor Dios. Y eso es algo que nos debe hacer pensar, Señor Dios, que usted también utiliza a sus siervos, Señor Dios, en la ancianidad, Señor Dios, siendo ancianos, Padre Celestial. Que sea también un aliento a nuestros hermanos de IBM San Joaquín, Señor Dios, hermanos y hermanas, Señor, que son avanzados en edad, para que ellos no se rindan, Padre, en relación a lo que es el servicio a tu persona, sino que tengan ese deseo de servirte, de predicar el Evangelio, Señor Dios, a sí mismo, como lo tenía también el apóstol. Él tenía el Espíritu Santo, como también nuestros hermanos ancianos lo tienen en la actualidad. Señor, gracias por esta clase. Es la última de mis clases, Padre. Ya la próxima semana nuestro hermano Fabián estará ayudándonos también ahí con eso. Estará ahí enseñándonos de lo que es segunda, tercera, Judas y Apocalipsis, Padre, en todo lo que es enero. Ayúdale, guíale, fortalécele, Padre Celestial. Que los hermanos también estén a disposición también a prestar atención a lo que el hermano también va a estar enseñándonos desde lo que es la siguiente semana. Y a mí también, Padre, para poder ser instruido también con la palabra que él ministre la próxima semana, Señor. Padre, gracias por esto, Señor Dios. Gracias por la escuela bíblica, Señor Dios. Esta es la última de este año 2020, Señor Dios, y es para tu gloria, Señor Dios, para tu honra, Señor Dios. Yo entiendo claramente de que aquí estoy simplemente teniendo el carácter de un siervo inútil. Solamente lo que debía hacer, eso he hecho, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Te pido por la segunda reunión que sea usted glorificado como cada día domingo lo es, Señor Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, lo agradecido por esto, Señor. Amén. Hermanos, les comento, bueno, lo hice al inicio,